Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Apocalipsis capítulo 12. Ya estudiamos juntos en una de estas noches la historia de la iglesia verdadera, la iglesia que fue perseguida, que tuvo que huir, que el dragón trató de destruir a lo largo de los siglos. Hoy vamos a ver el último capítulo de la historia de la iglesia. Apocalipsis capítulo 12. Dice en el versículo 17, nuestra lectura bíblica: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus hijos, el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Después de contar la historia de la iglesia a lo largo de los siglos, los 1260 años de persecución que sufrió el pueblo de Dios, después de contar cómo la tierra ayudó a la mujer y tragó ese río de persecución que el dragón había lanzado contra ella. Eso está en los versículos anteriores. La tierra que abrió su boca y tragó el río de persecución se refiere a América en la profecía. El símbolo de la tierra representa a los Estados Unidos de Norteamérica, la nación que abrió sus puertas a los perseguidos de todo el mundo para que pudieran venir a una tierra de libertad. Aquí en América Dios restaura la predicación final de la palabra de Dios. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 comienza a ser predicado desde aquí y luego llega a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero el versículo 17 dice que el dragón, ¿quién es el dragón? El diablo. Se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, el resto de sus hijos. ¿Qué quiere decir la palabra resto? Lo que queda, lo último que queda de algo es el resto. Otra traducción de esa palabra es el remanente. Lo último que queda, dice, contra el resto de la descendencia de la mujer, de los hijos de ella. Y luego da las dos características fundamentales del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Los identifica para que nadie se confunda. Dice, son los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Dos características de la iglesia remanente, de los últimos de la descendencia de la mujer. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es la iglesia de Cristo en estos días finales? Hay muchas iglesias y todas pretenden ser la iglesia de Cristo. A cualquiera de esas iglesias que usted le pregunta, ¿son ustedes la iglesia verdadera? Le van a responder, claro, nosotros somos la iglesia de Cristo. Es interesante porque el profeta Isaías en el capítulo 4 profetizó lo que habría de acontecer. Isaías capítulo 4. Dice así: en aquel tiempo, versículo 1, página 588. En aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre y dirán: nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestros vestidos,
permítenos solo llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. 7 mujeres echarían mano de un hombre. Las mujeres en la Biblia representan ¿qué? Iglesias. Y aquí el profeta Isaías dice que 7 mujeres echarían mano de un hombre. El número 7 representa la plenitud. El total de esas iglesias, pero que le dirían a ese hombre, y en el versículo 3 identifica quién es ese hombre. Dice: en aquel tiempo el retoño de Jehová será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la nación será el orgullo y la honra de los librados de Israel. El que quede en Sión y el que sea dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén están inscritos en el libro de los vivientes. El Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión, limpiará la sangre de Jerusalén con espíritu de juicio y espíritu de fuego. Está hablando aquí del tiempo final, cuando Dios va a limpiar a Jerusalén, su pueblo escogido, a través de juicio y fuego. Pero antes que de eso suceda, dice: 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán: nosotras comeremos nuestro pan, nos vestiremos nuestros vestidos, no tienes que mantenernos, solamente danos tu nombre. Y así está sucediendo hoy en día. Montón de iglesias quieren comer su propio pan en lugar del pan de la palabra de Dios. Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De cuánta palabra? Toda palabra. Fue el mismo Señor Jesús el que dijo: id, predicad el evangelio, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo mandó a enseñar a guardar todo lo que Él había mandado. Sin embargo, estas mujeres dicen: nosotras comeremos nuestro pan, su propia palabra, porque el pan es la palabra de Dios. No quieren comer el pan que Dios les da. Nosotras, dicen esas iglesias, comeremos nuestro pan. Nos vestiremos de nuestras propias vestiduras, en lugar de aceptar el manto de la justicia de Cristo, su verdad. Porque justicia son todos tus mandamientos. ¿Y cuál es esa ropa con la cual debe vestirse la esposa del Cordero, su iglesia? Apocalipsis capítulo 19 nos explica. Apocalipsis 19 dice en el versículo 7 y 8: gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Preparado. ¿Y cómo se prepara la esposa? Le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de ¿quiénes? De los santos. La iglesia tiene que vestirse con el manto blanco y resplandeciente de la justicia de Cristo. Pero esas mujeres dirán: nosotras comeremos nuestro pan, nos vestiremos con nuestras propias vestiduras. No quieren vestirse con el manto de la justicia de Cristo, que son las obras justas de los santos. Quieren vestirse con sus propias obras, tener la iglesia a su propia conveniencia, adaptar el mensaje de Dios a su propio nivel bajo. No quieren comer el pan de la palabra de Dios, ni quieren vestirse con las vestiduras de salvación, el manto de justicia. Nosotras, dicen esas 7 mujeres, comeremos nuestro pan, nos vestiremos nuestras vestiduras. Solamente danos tu ¿qué?
tu nombre. Todas las iglesias quieren tener el nombre de Cristo. Nosotros somos cristianos. Si usted le pregunta, ¿cómo se llama tu iglesia? Oh, mi iglesia es la apostólica. Sigue a los apóstoles. ¿Cómo se llama tu iglesia? Mi iglesia es la iglesia cristiana Emanuel. Mi iglesia es la iglesia cristiana Betel. Mi iglesia es las iglesias asambleas de Dios. Todos llevan el nombre de Cristo. Cualquiera que usted le pregunte, dicen tener el nombre. Solo danos tu nombre, dicen. Pero nosotras haremos lo que se nos da la gana. Comeremos nuestro pan, nos vestiremos nuestras vestiduras. Solo queremos el nombre de Cristo. Y Cristo dice, no todo el que usa mi nombre entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Por eso el Señor identifica a su pueblo verdadero, aquel contra cual el diablo se llena de ira, de odio. Y dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto quiere decir el remanente, lo último que queda. A ver, para que entendamos esto. Si el apóstol Pedro resucitara hoy en día, imagínense que Pedro resucitara. Dicen que Pedro está enterrado en Roma. Allá la iglesia romana tiene una tumba que dicen que tiene los restos de Pedro. Solo a manera de ilustración, vamos a imaginarnos que Pedro resucita, se levanta, mira a su alrededor, no conoce nada, está todo muy cambiado desde que él murió. Pero mira por allá por la calle y ve que el Coliseo romano que estaba en pie cuando él estaba vivo, todavía está en pie. Y mira y dice, pero está muy venido abajo. Hay muchas ruinas alrededor. Pero ya yo sé dónde estoy, déjame buscar. Ir a la casa de mis hermanos, a la casa de los cristianos. Voy a buscar la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. Y Pedro comienza a caminar por las calles de Roma. Y pregunta a alguien, ¿usted podría decirme dónde se reúnen los seguidores de Cristo, los cristianos? Y la persona lo mira medio raro y dice, ¿cómo dice, Señor? Usted se mira medio raro porque Pedro está vestido ahí con una túnica. Este debe ser uno de esos locos fanáticos religiosos que anda caminando por la calle vestido con túnica larga y con sandalia. ¿A quién dice, Señor, que busca? Ando buscando el lugar donde se reúnen los seguidores de Cristo, los cristianos. Oiga, pero si aquí todos somos cristianos. Y Pedro mira y dice, ¿todos cristianos aquí? Sí. Y usted no me puede decir dónde queda la iglesia donde ellos se reúnen. ¿Cuál anda buscando? ¿La de San Pedro? ¿La de qué? Sí, dice, la iglesia principal aquí en Roma es la Basílica de San Pedro. Oh, qué interesante, le han puesto un nombre parecido al mío. ¿Y me puede decir por dónde queda? Y Pedro sigue las direcciones que le da el hombre y llega allá y se encuentra con una inmensa catedral. Pero se asusta porque en la plaza del frente ve un obelisco que en su época era símbolo de una iglesia pagana, donde quiera había un obelisco. Y dice, ¿dónde es que se reúnen los cristianos? Señor, pues aquí está la basílica. Sí, pero yo ando buscando los cristianos, los que adoran al Señor Jesús. Pues allí está el Santo Padre. Se mete así como medio asustado y dice, no, aquí no es, esto está lleno de imágenes, este es un templo pagano. Es el apóstol Pedro el que resucitó. Pero al meterse en la iglesia que lleva su propio nombre, se espanta. Dice, pero no, esta iglesia no puede ser. Y ya en el centro allá, ve un inmenso altar como el que usaban los paganos. Ve
el dios Sol en la parte de atrás que está en el altar mayor de la Basílica de San Pedro, y ve a unos sacerdotes vestidos de negro que andan oficiando en el santuario. Dice, no, me equivoqué, este no es el lugar. Porque en su época los que se vestían de sotana negra eran los sacerdotes del culto al dios Sol. Dice, esto no es lo que yo ando buscando, y sale asustado de allí. Me metí en un templo pagano, quién sabe, me van a tomar para matarme otra vez. Sale por la calle y comienza a caminar. ¡Qué chasco! ¿Cómo me van a decir que ese es el templo cristiano cuando ahí lo que hay es paganismo? Ahí lo que hay son imágenes de los dioses paganos. Y más se asustó cuando vio la imagen del dios Júpiter ahí adentro. La misma imagen que en su época, cuando él estuvo en Roma, era la imagen del dios que adoraban los romanos. Ahora está dentro de ese templo. Solo que alguien le dijo, esa es la estatua de San Pedro. Y él dijo, ¿de San Pedro? Esa es la estatua del dios Júpiter. Pedro sale otra vez y comienza a caminar por las calles buscando. ¿Dónde está la iglesia de los que siguen al Señor Jesús? Pregunta otra vez, usted no sabe dónde está, dónde se reúnen los que siguen a Jesús. Otra vez lo miran raro. Mire, yo ando buscando a los seguidores de Jesús de Nazaret. Ah, usted anda buscando la iglesia de los nazareos. Ah, yo creo que hay aquí en Roma una de esas iglesias. Ay, se pone todo contento el apóstol San Pedro. Dígame dónde queda, yo la busco. Y le dan las instrucciones, por allá llega. Pero se encuentra la iglesia cerrada. Es el día del Señor, el sábado. Él acostumbraba a ir el sábado a la iglesia. Si son los seguidores de Cristo, pues se va a encontrar con la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Pero la iglesia la encuentra cerrada. Pregunta alrededor y dice, oh sí, aquí se reúnen la iglesia del Nazareno. Ay, esa debe ser la iglesia del Nazareno. Pregunta alrededor, ¿y cuándo es que se reúnen? Oh, ellos se reúnen el domingo. No, no puede ser, porque los seguidores del Nazareno siempre nos hemos reunido en el santo día del Señor, que Él bendijo y santificó desde la creación del mundo. Dígame, ¿y cómo es que ellos se reúnen? ¿Qué hacen cuando se reúnen? Le pregunta a los vecinos. Oh, dice la iglesia del Nazareno aquí. Bueno, nosotros cerramos las ventanas porque cuando comienza el culto de ellos, comienzan con una música estridente, con pandereta, y comienzan a bailar allí, y nosotros tenemos que cerrar las ventanas. Oh, dice San Pedro, esta no es. ¿Cómo que van a usar ese tipo de música en la iglesia del Señor? Déjame a ver si encuentro la iglesia de los seguidores de Cristo, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe del Señor Jesús. Busca y busca y busca, y nada que encuentra. Todas las iglesias donde los mandan están cerradas el sábado, el día que él, según la palabra de Dios, acostumbraba a ir a la iglesia en sábado. Finalmente alguien le dice, ¿usted anda buscando una iglesia que se reúne los sábados? Mire, la única que yo conozco está de la vía Apia, 3 cuadras hacia abajo, en la vía Polonia, en el número 139. Pedro se dirige para allá. Ya es la hora del culto. Él temprano estaba buscando la iglesia del Señor para adorar con los que se reúnen en Roma, adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero se le ha pasado el tiempo buscando la iglesia cristiana. Finalmente llega, escucha un himno que alaba el nombre de Cristo Jesús. Ah, esto suena bueno. Pero antes de entrar dice, quiero estar seguro, no sea que me equivoque otra vez. Tantas iglesias que me dijeron que eran cristianas, tengo que estar seguro, por lo menos se reúnen en el día del Señor. Y cuando se asoma por la puerta, ve allá al frente, mira alrededor y no ve ninguna imagen dentro. Dice, aquí vamos bien, estos no son idólatras, no hay ninguna imagen dentro de este templo. Y mira otra vez al frente y ve en el frente los 10 mandamientos escritos al frente de la iglesia. Dice, aquí debe ser, déjame entrar.
Y cuando entra se encuentra con hermanos humildes que cantan, que adoran al Señor, que le traen sus ofrendas, que se comprometen a predicar el evangelio. El pastor habla la palabra de Dios y comienza a enseñar directamente del santo libro de Cristo. Y Pedro dice: encontré la iglesia de los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cómo se llamaba esa iglesia? La única que sigue lo que Dios manda en su palabra. Esto que les di es una ilustración, una parábola. No es que sea cierto, pero es para entender lo que pasaría si cualquiera de los apóstoles volviera a vivir hoy en día y buscara la iglesia del Señor. Tiene que buscar la que tiene las mismas doctrinas, las mismas características de la iglesia de su época. Pero la iglesia ha cambiado. El mundo cristiano ha dejado que se infiltre dentro de su seno doctrinas, costumbres y prácticas que no son las prácticas de Cristo y de los apóstoles. En alguna de las iglesias que fue San Pedro se encontró al ministro. No eran iglesias católicas, porque de ahí se espantó cuando vio las imágenes. Pero cuando entró en una de esas, vio al ministro que tenía una cruz colgada aquí, una cadena con una cruz, y dijo: estas no son, porque los paganos en su época eran los que usaban las cruces. Los sacerdotes de Tamuz eran los que se colgaban la cruz al cuello. En otros vio que las hermanas estaban todas con joyas, con aros, con collares, y dijo: esta no puede ser la iglesia del Señor, porque yo mismo escribí en la carta de primera de Pedro que vuestras hermanas no se atavíen con adornos de oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No puede ser la iglesia del Señor, porque mira cómo las hermanas se ponen los signos y las señales de que adoran al dios Sol y a la diosa Luna. Esta no puede ser la iglesia del Señor, aunque se llaman cristianas. El Señor dejó en su palabra dos características, entre muchas otras, que nos ayudan a identificar el verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Y cuáles son esas dos características de la iglesia verdadera? A ver, vamos a decirlo juntos otra vez. Entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Dos características. La iglesia remanente, el resto. Vamos a dar otra ilustración para que entendamos lo que es el remanente. Digamos que usted, y aquí la mitad de las personas que están sentadas bajo esta carpa son damas. Las damas van a entender un poquito más esta ilustración. Digamos que usted compra un pedazo de tela para hacerse un vestido. Va a la tienda, escoge la tela estampada, hermosa, como a usted le gusta, la mide y compra la tela para hacerse el vestido. La lleva a su modista. La modista le toma las medidas y le dice: ven tal día que te voy a medir el vestido. Cuando llega el día, usted va y la modista le dice: mira, te tengo buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que el vestido está casi terminado. Las malas noticias son que no alcanzó la tela. Me falta tela para hacerle el cuello, me falta tela para hacer las mangas de tu vestido, me tienes que conseguir tela. Ah, no hay problema, dices tú. Te vas de vuelta a la tienda a buscar un pedazo más de tela para que te terminen el vestido. Cuando llegas a la tienda, buscas el rollo de tela y no lo encuentras. Le preguntas al dependiente de la tienda: mire, ese rollo de tela con las flores estampadas de color azul, ¿se acuerda que lo tenían aquí? Oh, dice, es que tuvimos un especial y pusimos toda esa sección de tela en especial y se vendió toda la tela. ¿Cómo va a ser? Yo necesito un pedazo más de tela. Le dice el hombre: bueno, todo lo que había en esa sección lo rebajamos y se vendió. Si sobra algo, debe estar en la mesa del remanente. Así se llama, ¿verdad? Los remanentes.
El resto, lo que queda, los pedazos de tela que quedan, los ponen en la mesa del remanente, en inglés remnant, ¿ok? Ah, pues usted dice, tengo esperanza de encontrarlo, pero cuando va allí hay tantos pedazos de tela, de todos los colores, de todos los materiales. Hay algunas que se le parecen, pero usted no se acuerda muy bien. Exactamente, hay muchas que son parecidas. Así que usted dice, déjame ir con la modista. Déjame traer un pedacito de tela para poderla comparar con la tela de la mesa del remanente. Así que va, consigue un pedacito de tela y ahora viene a buscar el remanente. Ah, parece que aquí está. El mismo color, el mismo estampado. Usted agarra el pedazo de tela y dice, ya lo encontré, pero lo compara. Es muy parecido, solamente que el color del estampado es un poquito distinto. No match, no pega exactamente con el color. Se le parece mucho, pero no es el remanente de la tela que usted compró. Sigue buscando. Ahora sí encuentra una que es exactamente del color, pero cuando toma la tela inmediatamente se da cuenta que no es. Es más gruesa. El material es más grueso. Este no es. Y sigue revisando usted entre el montón de remanente, el resto de lo que queda de las telas que se vendieron. Encuentra otra y dice, esta sí se le parece mucho. Pero resulta que la que usted compró era de un material distinto. Esta parece ser de hilo y la que usted compró era de poliéster. No es exactamente igual. El estampado es igual, el peso de la tela es igual, pero el material es diferente. Y revisa. Así anda mucha gente hoy en día, hermanos, buscando entre medio de las iglesias, a ver si encuentra la iglesia verdadera. Entre el montón de confusión que hay en la mesa del remanente, hay miles de almas hoy en día que andan buscando cuál es el verdadero remanente, el que tiene las características. Y finalmente usted encuentra el pedazo de tela, la compara. Es el mismo color, es el mismo material, es la misma textura, es el mismo peso de la tela. Este es el remanente. Va y lo compra porque encontró exactamente uno que macheaba, uno que estaba exactamente con las características de la tela original que usted compró. La iglesia remanente, contra la cual el diablo le hace guerra, tiene que tener las mismas características que la tela original. Si hay algo que está diferente, no puede ser el remanente del mismo rollo de tela. Tiene que tener todas las características completas. Y la iglesia verdadera, ahí el Señor nos ha dado dos características. Guarda los mandamientos de Dios y tiene ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Ahora comience usted a buscar en la mesa del remanente la iglesia. Vaya a buscarla. Vaya a buscar la iglesia, a ver si la encuentra. En primer lugar, si no guarda el mandamiento que dice no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes, usted puede descartar todas las iglesias que tienen imágenes, porque no son el remanente del pueblo de Dios. Cristo dijo, no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes, ni le rendirás culto. Pero entonces usted va a las iglesias que exaltan el nombre de Cristo y se encuentra que algunas que dicen ser cristianas no tienen imágenes, pero a la hora de la hora, cuando van a tener los bautismos, bautizan a niños pequeños. No es la misma iglesia remanente del machote, del original, porque tiene que tener las mismas características. Tienen que bautizar, así como Cristo mandó, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero tienen que mandar a guardar todo lo que el Señor dijo que se guardaba. No pueden tener bautismo de niños. El bautismo tiene que ser por inmersión, sumergido debajo del agua, como Cristo y los apóstoles bautizaron, como bautizó Juan el Bautista. Usted sigue investigando y encuentra una iglesia. Esta parece ser, predica la salvación en Cristo, predica la salvación por la fe, cree que la Biblia es la palabra de Dios,
cree en el bautismo por inmersión y usted dice, esta se le parece mucho. El nombre de la iglesia, Bautista. Predica la verdad, predica a Cristo. Pero hay un mandamiento que no guarda. El mandamiento que dice, acuérdate del sábado, ¿para qué? Para santificarlo. Se le parece, es el mismo color de la tela, es el mismo material, pero no es exactamente igual, porque hay un mandamiento de la ley de Dios que no está enseñando ni guardando, el mandamiento del santo sábado. Para encontrar la iglesia remanente tiene que tener las características de la iglesia verdadera, pero hay algo más. Ahora usted sigue buscando y ahora sí encontró. Encontró la iglesia de Dios del séptimo día. Creen en Cristo, creen en la salvación, creen en guardar los mandamientos, creen en el bautismo verdadero, bautizan por inmersión y guardan el santo sábado. Usted dice, aquí la encontré, este debe ser el remanente. Pero vamos a ver si tiene la última característica. El testimonio de Jesús. ¿Tienen las huellas digitales de la iglesia verdadera? ¿Qué cosa es el testimonio de Jesús? Vamos a leerlo ahí mismo en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10. Noten que dice, estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19, versículo 10, dice Juan. Yo me postré a los pies del ángel para adorarlo. Y el ángel me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo como tú y como tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? El espíritu ¿de qué? De la profecía. Y tú le preguntas a esa iglesia, se llama Iglesia de Dios del séptimo día, o se puede llamar Iglesia Bautista del séptimo día, o se puede llamar Soldados de la Cruz, que también guardan el sábado, porque hay varios grupos religiosos que guardan el sábado. Los bautistas del séptimo día guardan el sábado. La Iglesia de Dios del séptimo día, o sea la iglesia pentecostal, guarda el sábado. La Iglesia de Jesucristo del séptimo día guarda el sábado. Los Soldados de la Cruz guardan el sábado. La Iglesia Santidad Pentecostal del séptimo día también guarda el sábado. Hay muchos grupos que guardan el sábado, pero usted les pregunta, ¿tienen el testimonio de Jesús? ¿Tienen? ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. Noten que a la iglesia que espera la venida del Señor no le va a faltar ningún don mientras espera la venida del Señor Jesucristo. Vean ustedes lo que dice en Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Dice el versículo 4 en adelante: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en Él fuisteis enriquecidos en toda palabra y todo conocimiento, así como el testimonio de Jesús ha sido confirmado en vosotros. Noten, el testimonio de Jesús ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falta ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os guardará vigorosos hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel. Él os llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Noten que el Señor los va a confirmar para la venida del Señor, y mientras esperan la venida del Señor, dice, se ha confirmado en vosotros el testimonio de Jesucristo, de tal manera que no os falta ningún don mientras esperáis la venida
del Señor. La iglesia que espera la venida del Señor, no le falta ningún don. Uno de esos dones es el espíritu de profecía. Vamos a leer en 1 Corintios 12, ahora en el mismo libro donde estamos, para que Pablo nos explique cuáles son esos dones que a la iglesia que espera la venida del Señor no le falta ningún don. 1 Corintios capítulo 12, dice así, versículo 1 en adelante, acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que estéis en ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, erais llevados a los ídolos mudos. Cuando no conocíamos al Señor, aunque teníamos el nombre de cristianos, ¿verdad? Aunque la iglesia se llamaba apostólica, que seguía a los apóstoles, pero nos llevaban delante de los ídolos mudos. Nos enseñaban a rezarles, a hincarse y a prenderle veladoras a los ídolos mudos. Aunque se llamaban cristianos, aunque tenían el nombre de Cristo, pero comían su propio pan, no la palabra de Dios. Se vestían sus propias vestiduras, no seguían los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. San Pablo dice, antes los llevaban a postrarse delante de los ídolos mudos, de la Virgen, de los santos, a rezarles, a pedirles, a usarlos como intercesor. Sigue diciendo Pablo, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dirá maldito sea Jesús. En un momento les voy a contar lo que es eso, maldecir el nombre de Cristo. Y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Sin embargo, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversas operaciones, pero Dios que efectúa todas las cosas en todos es el mismo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común, porque a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. El primer don se llama palabra de ¿qué? Hermanos, a veces ustedes van a iglesias donde no hay palabra de sabiduría. Repiten los mismos sermones releídos. Se pasan alabando al Señor, pero no hay palabra de sabiduría. No se crece, no se aprende, no se avanza en el conocimiento de la palabra de Dios porque no tienen el don de palabra de sabiduría. Sigue diciendo, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A veces usted va a iglesias donde hay mundanalidad, no hay consagración, no hay fe, no hay conversión. La gente vive igual que la gente del mundo. Y el Señor dijo, apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré a vosotros por Padre y seré a vosotros por Padre y os recibiré a vosotros por hijos, dice el Señor. Para que seamos parte del pueblo de Dios hay que ser diferente. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué compañerismo tiene el creyente con el del mundo? Pero hay iglesias que están siguiendo las modas del mundo, que están siguiendo las costumbres del mundo. Usted va a la iglesia el domingo y parece un desfile de modas. A ver quién se pone el vestido más bonito, a ver quién se viste mejor, a ver quién se adorna mejor. Y se pintan los ojos como que fueran rameras. Porque en la Biblia las que se pintaban los ojos eran las rameras, se lo puedo leer. En el libro de Jeremías, en el libro de Segunda de Reyes, en el libro de Ezequiel, dice que las rameras se pintan los ojos. Pero usted va a ciertas iglesias y ve que el mundo se ha metido en la iglesia. No hay palabra de ciencia, no hay fe. Sigue diciendo, a otro les dado por el mismo Espíritu don de sanidad. Oigan, hermanos, la iglesia de Cristo tiene que tener todos los dones. Y uno de esos dones se llama el don de ¿qué?
de sanidad, si no hay manifestación del Espíritu Santo en la iglesia donde usted va, si usted no ha visto que el Señor a través de la oración hace milagros para sanamiento, y recuerden, los milagros no son prueba del poder de Dios, porque el diablo también puede hacer milagros. El diablo también puede sanar. ¿Se acuerdan aquella mujer que la tenía por 18 años atada con una enfermedad? Si el diablo puede atar a una persona con enfermedad, el diablo, si le conviene, puede desatarla para parecer que es un milagro. Por eso leímos, no todo el que me dice, Señor, me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les diré, apartaos de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. Es cierto, no, los milagros no son prueba de que es de Dios, pero la iglesia de Cristo tiene que tener don de sanidad. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios cuando una persona está enferma? ¿Qué dice? Santiago capítulo 5 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren en el nombre del Señor y únjanlo con aceite en el nombre del Señor. Y el Señor sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Eso es Santiago 5:16. Hermanos, en la iglesia verdadera tiene que haber don de ¿qué? De sanidad. Sigan leyendo. ¿Qué otros dones hay en la iglesia que el Espíritu Santo dio? Dice, a uno les dado por el mismo Espíritu el don de sanidad, a otro operación de milagros, a otro, ¿qué otro don se menciona ahí en el versículo 10? Profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversidad de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, y reparte a cada uno en particular como Él quiere. Ahora hay iglesias que dicen, si tú no has hablado en lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. Porque la prueba de que tienes el Espíritu Santo es que hables en lengua. ¿Han escuchado ustedes de esas iglesias? Que si usted no habla en lenguas, no recibió el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios reparte a cada uno el don como Él quiere. No a todo el mundo le da el mismo don. Miren ahí mismo en el capítulo 12 y en el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros es parte de ese cuerpo. Pero como el cuerpo tiene muchos miembros, así el Señor a cada uno le da un don diferente. Así pues puso Dios en la iglesia, versículo 28, primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidad, después los que ayudan, luego los que administran, luego los que tienen don de lenguas. Y luego pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta? Díganle, hermanos. No. ¿Son todos profetas? ¿Sí o no? No. ¿Son todos maestros? ¿Sí o no? ¿Operan todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Sin embargo, procurad los dones mejores. Así que no todos hablan en lenguas, no todos tienen don de sanidad, no todos tienen don de profecía, no todos son profetas. Hay algunos que dicen, todos pueden profetizar, pero la Biblia dice que no todos son profetas. Dios escoge y le da a cada uno su don en particular. Cada persona recibe el don del Espíritu para provecho. No todos van a recibir el mismo don. ¿Está claro esto? Ahora, hay que tener cuidado, porque nadie que hable por medio del Espíritu llama maldito a Jesús. Cuando yo estaba de maestro de teología en Costa Rica, un muchacho de apellido Thompson salió a colportar en una ciudad en Costa Rica que se llama Puerto Limón. Puerto Limón recibe muchos barcos que vienen de todas partes del mundo. Usted va al puerto y ve barcos de distintas banderas.
Ahí está el pastor Osmin Hernández. Y el pastor Hernández conoció a Thompson. ¿Cuál era el primer nombre de Thompson? Mario. Mario Thompson fue a colportar a Puerto Limón. Y allá subió un barco con bandera holandesa. Comenzó a visitar a los marineros para venderles Biblias o venderles libros. Se le ocurrió, esta gente viaja mucho tiempo en el mar, pasan muchos días, tienen que tener libros para leer. Así que le fue a vender libros de la palabra de Dios. Se hizo amigo de un marinero holandés. Y el marinero le dijo, llévame a conocer el puerto, llévame a conocer la ciudad. Así que se pusieron de acuerdo y una tardecita salieron a conocer Puerto Limón. Mientras iban por la calle, pasaron frente a una iglesia. La iglesia tenía la puerta abierta. El marinero hablaba holandés y hablaba un poco de español y hablaba inglés. Como Thompson hablaba inglés, pues estaban hablando en inglés porque el marinero no hablaba mucho español, porque su idioma era holandés. Cuando pasan frente a la iglesia se detienen y el marinero le dice, wait, espérate un poquito. Y se pone a escuchar y le dice, ese hombre que está ahí al frente está hablando en perfecto holandés. Es mi idioma. Todos estaban hablando al mismo tiempo en la iglesia. Le dice Thompson, entremos un poquito, entremos para ver si es de tu país. Entran y toda la gente estaba hablando en lenguas. Era una iglesia Asambleas de Dios. Todos estaban orando en lenguas. El marinero se sorprendió, vio ese bullicio. Todo el mundo hablando al mismo tiempo, pero el que estaba al frente y tenía el micrófono estaba hablando en perfecto holandés. Y de pronto el marinero le dice a Thompson, salgámonos de aquí. Let's get out, let's get out. ¿Por qué? Dice, just get out, come on, let's get out. Sale el marinero para afuera y Thompson le dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que no te gustó? Y le dice, ese hombre que estaba hablando en holandés estaba maldiciendo el nombre de Cristo Jesús. Estaba diciendo la sangre cochina del Hijo de Dios, la sangre de puerco asqueroso. Y le comenzó a decir las asquerosidades que estaba diciendo el que hablaba en lenguas desde el frente. El que estaba al frente no era ningún holandés, era un moreno de Limón. Solo hablaba español, pero en lenguas estaba hablando perfecto holandés. Sin embargo, estaba maldiciendo el nombre de Cristo Jesús. Tengan cuidado porque el diablo también da don de lenguas. Tengan cuidado en la iglesia donde te vas a meter, porque la Biblia dice que si habla en lenguas tiene que ser 2 o a lo máximo 3 personas y deben hablar por turno. Vamos a leerlo ahí mismo en 1 de Corintios capítulo 14. 1 de Corintios 14. Dice en el versículo 17. Vamos a leer desde el 16. Porque si alabas a Dios con tu espíritu, el oyente sencillo, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Porque tú a la verdad puedes dar gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras inteligentes que instruyan a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas sirven de señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos comienzan a hablar en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis todos locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto,
por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se manifiesta, y así se postrará y adorará a Dios y dirá que verdaderamente Dios está entre nosotros. ¿Qué pues haremos, hermanos? Cuando os reunís, uno puede tener un himno, una instrucción, una revelación, una lengua o una interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua, que hable en 2 o a lo más, a lo sumo 3, y por turno, y alguien que traduzca, y si no hubiere intérprete, que se calle en la iglesia. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno que está sentado recibe alguna revelación, que espere que termine de hablar el primero. Calle hasta que él termine de hablar. Porque podéis profetizar todos, pero uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino ¿de qué? De paz. Amigo, amiga que me escuchas, muy claro, la palabra de Dios dice que si se va a hablar en lenguas, en la iglesia es mejor hablar 5 palabras que entiendan los demás que 10,000 en lengua desconocida. El don de lenguas dice que no es señal para los creyentes, sino para ¿quiénes? El don de lengua se usa para predicar el evangelio al que no entiende el idioma. Si yo voy al África y no hay quien traduzca, yo le puedo pedir al Señor que me dé el don de lenguas y le puedo predicar aunque yo no entienda lo que esté diciendo a través del don de lenguas. Pero las lenguas son señal para los incrédulos, no para los creyentes. Las iglesias que dicen que para que usted tenga el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas, no siguen la palabra de Dios, porque hablan todos lenguas al mismo tiempo y no hay quien traduzca. Y eso es violación de la palabra de Dios. Quieren tener el nombre de Cristo, danos tu nombre, pero nosotros comeremos nuestro pan y nos vestiremos nuestras propias vestiduras. La iglesia verdadera tiene todos los dones del Espíritu Santo, inclusive el don de ¿qué? De profecía. Y esa es la característica, y con esto voy a ir terminando. La característica que les falta a la mayoría de las iglesias es que no tienen el don de profecía. ¿Y qué es el don de profecía? ¿Qué es el don de profecía? ¿Quién es el que reparte los dones? ¿Quién los reparte? El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. ¿A todo el mundo le da el don de profecía? Dios escoge a sus profetas. Dice de Jeremías: desde el vientre de tu madre te escogí y te di por profeta a las naciones. Dios escoge a sus profetas. Pregunto, ¿un profeta siempre es hombre o puede haber una mujer profeta? ¿La mujer puede ser profeta? ¿Según la Biblia? Según la Biblia, ¿puede un anciano o un pastor, un ministro ser mujer? Según la Biblia. ¿Hay ejemplo en la Biblia de ordenación de mujer al ministerio? De mujer al ministerio en la Biblia. Profeta. Yo me estoy refiriendo al ministerio pastoral. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de un pastor que haya sido mujer? Bueno, no vamos a discutir eso en este momento porque no es mi tema. Pero mi tema es profecía, el don de profecía. ¿Existen en la Biblia ejemplos de que hay profetas hombres y mujeres, sí o no? ¿Están seguros? ¿Me pueden dar ustedes un ejemplo de un profeta que sea mujer? No, yo quiero el texto, el capítulo y el versículo. A ver, ¿a dónde está? Ah, en el Antiguo Testamento, dice la hermana. También en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos. La primera vez que se menciona una profetisa en la Biblia está en el libro de Éxodo,
Exactamente, se llama María. Éxodo, gracias. La primera profetisa mencionada por nombre en la Biblia es la hermana de Moisés y de Aarón. Y van a encontrar la mención de María la profetisa en el libro de Éxodo, en el capítulo 15. Y dice, vamos a ver aquí el versículo 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón. Noten, María la que le llama, la profetisa. Una mujer puede recibir el don de profecía y recibir revelaciones de parte de Dios. Vamos a ver uno o dos versículos más. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Vamos al libro de Jueces. Deuteronomio, Josué, Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4. Dice en el versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. No solamente esta mujer gobernaba la nación de Israel como jueza, pero también dice que era profetisa. Esta mujer se llamaba Débora. En el libro de Primera de Reyes se menciona otra profetisa que se llamaba Hulda. Y el rey Josías mandó a consultar a Jehová a través de Hulda, la profetisa. Y ella le reveló lo que Dios le había mandado a decir al rey Josías. Impresionante. Le describió todo lo que estaba sucediendo y lo que iba a pasar por palabra de Jehová. Esa es Hulda, la profetisa. Podríamos seguir viendo muchos ejemplos más, pero vamos a ver uno o dos en el Nuevo Testamento. En el libro de San Lucas se menciona a Ana, la profetisa. Busquen por favor San Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Gracias. Y dice allí, en el versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. ¿Cuántos años tenía esta mujer? 7 años estuvo casada y 84 años de viuda. Súmenle a 84, 7. ¿Cuánto? 91. ¿Y cuántos años tenía cuando se casó? No dice la Biblia, pero por lo menos tendría unos 15, 20 años al casarse. Así que era una mujer de más de 110 años de edad. Era muy anciana, pero dice que era profetisa. Y se presentó en aquella misma hora y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Ana la profetisa. En el libro de Hechos se menciona también el don de profecía dado a las hijas de Felipe. Eso lo pueden encontrar en Hechos capítulo, vamos a ver, Hechos capítulo 8, versículo 4. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, y Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de ellos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ok, aquí está mencionando cómo Dios usaba a Felipe para la predicación del evangelio. Luego habla de un hombre que se llamaba Simón. Ok. Y dice un poquito más adelante acerca de Felipe, que este Felipe
tenía 4 hijas mujeres. Vamos a buscarlo. Dice Felipe, el evangelista, era uno de los 7 y posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Así que el don de profecía lo da Dios no solamente a los hombres, sino también a quienes, a las mujeres. Dios reparte dones a cada uno según él quiere. Quiere decir que la iglesia verdadera, la iglesia remanente contra la cual el diablo va a hacer guerra, va a guardar todos los mandamientos de Dios y va a tener ¿qué? El testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el don de ¿qué? De profecía. Pregunto, ¿la iglesia adventista tiene el testimonio de Jesús? ¿Creemos nosotros en el don de profecía? ¿Se ha manifestado ese don dentro del seno de la iglesia? Es interesante porque Dios escogió primero a un hombre para ser profeta. Le dio una visión impresionante. Pero este hombre se negó a contarla porque dijo, nadie me va a creer que esta visión viene de parte de Dios. Se van a burlar de mí. El ángel del Señor se le apareció otra vez en visión y le dijo, cuenta a otros lo que yo te he mostrado. Y nuevamente el hombre trató de contar, pero le dio vergüenza. Dijo, se van a burlar de mí, no me van a creer. Por tercera vez en visión el ángel del Señor se le apareció. Y le dijo, si tú no cuentas a otros lo que el Señor te ha mostrado, Él te ha escogido para dar mensajes a través tuyo. El Señor te va a quitar el don de profecía y se lo va a dar a otro, el más débil entre los débiles. Este hombre, que se llamaba Guillermo Foy, en los comienzos de la iglesia adventista, no se animó a contar la visión que Dios le había mostrado. Recibió una revelación. Un tiempo después, asistió a una reunión. Había mucha gente presente debajo de una carpa igual que esta. Él no quiso entrar a la carpa, se sentó en la parte de afuera y estaba escuchando. Una jovencita de 18 años en ese entonces pasó al frente. No había micrófono en esa época, no había micrófonos. Y esa jovencita no tenía casi voz. Cuando comenzó a hablar nadie la escuchaba. Su hermana que venía con ella, se llamaba Elizabeth, pidió a la congregación, por favor, guarden silencio, porque para escuchar a mi hermanita tienen que guardar silencio, ella no tiene fuerza en su voz. Y cuando esta jovencita que se llamaba Elena comenzó a hablar, de pronto el Espíritu de Dios vino sobre ella, la llenó de poder y su voz comenzó a proyectarse. Se escuchaba en toda la carpa sin necesidad de micrófono. Y era una jovencita de tan solo 18 años. La gente que estaba alrededor comenzó a acercarse. Y ella contó lo que el Señor le había mostrado en una visión. Contó lo que el ángel le había dicho. Cuéntalo a los demás. Guillermo Foy, que estaba sentado allá, se acercó. Y se vino más cerca de la carpa. Y se escondió detrás de un árbol para escuchar. Cuando terminó Elena de contar lo que el Señor le había mostrado y la gente salía, Guillermo habló con el pastor que había presentado a la jovencita. Y le dijo, hermano pastor, ¿me permite hablar con Elena? Y el pastor le dijo, sí. Lo invitó a acercarse y llamaron a Elena. Y este hombre le dijo, tú has sido escogida por el Señor. Lo que tú acabas de relatar es exactamente la misma visión que el Señor me mostró a mí.
3 veces el ángel del Señor me dijo que debía contarla. Yo me rehusé a hacerlo. Y la última vez me dijo, te será quitado el don a ti y será dado al más débil de entre los débiles. Y animó a Elena, una jovencita de 18 años. Le dijo, sigue adelante y séle fiel al Señor, porque la corona que podría haber sido para mí, va a ser para ti. Elena, que se conoció más adelante por el apellido de su esposo, porque se casó con el pastor Jaime White, se llamaba Elena Harmon. Una jovencita, la primera visión la recibió cuando tenía 17 años de edad. 17 años. Estaban en una reunión de oración en la casa de unas hermanas. Y allí en ese lugar, mientras estaban orando, a cada una le tocaba orar. Cuando le tocó el turno a Elena, comenzó a orar con su vocecita suavecita que tenía. Y de pronto dijo, gloria a Dios, gloria, gloria. Las demás hermanas abrieron los ojos para mirar qué estaba pasando y vieron que Elena perdió la fuerza y cayó como desmayada al suelo. Se dieron cuenta que algo estaba sucediendo. La levantaron, la pusieron en un sillón en la casa. Y ella perdió la noción de lo que estaba sucediendo alrededor. Después de unos minutos se levantó y comenzó a caminar por el cuarto, pero era como que estaba mirando a lo lejos. Su mirada no se miraba como perdida, se miraba como enfocada a alguna otra cosa que ella estaba viendo. Las demás hermanas siguieron orando. Se dieron cuenta que la presencia del Espíritu Santo estaba en medio de ellas. Cuando Elena salió del momento de visión, les contó a las demás lo que el Señor le había mostrado. Si ustedes quieren leer lo que el Señor le mostró, está en un librito que se llama Primeros Escritos. Y ese capítulo lleva por título Mi primera visión. Mi primera visión. ¿Saben? Elena se casó 3 años más tarde con un pastor, Jaime White. Ella se llamaba Elena Harmon. Era de una familia metodista. La iglesia adventista todavía no se había formado. Ella era metodista. Su hermanita gemela se llamaba Elizabeth. Y el Señor comenzó a revelarle visiones y sueños proféticos. Muchas veces esos sueños le fueron dados estando ella delante de congregaciones. Una vez, aquí en el estado de Ohio, recibió una visión en un servicio fúnebre. Su esposo había ido a predicar el sermón para un hermano que se había muerto. Y cuando el pastor White terminó de predicar, le dieron la oportunidad a Elena de decir unas palabras para los deudos, ya que eran conocidos y muy amigos de ellos. Y cuando ella pasó al frente para dar unas palabras de ánimo a la familia y comenzó a hablar, de pronto entró en visión. Había más de 400 personas presentes, porque quien había muerto era una persona muy prominente del pueblo. Había sido el alcalde del pueblo y había aceptado el mensaje del Señor, era cristiano. Toda la gente vio a Elena, escuchó como nuevamente decía, gloria a Dios, gloria. 3 veces gloria repetía y luego perdía la fuerza. En la plataforma, su esposo ya sabía, porque había estado con ella muchas veces en visión, antes que ella se fuera a caer al suelo, la tomó en sus brazos, la llevó y la sentó en una silla. Ese día la visión fue muy larga. Normalmente sus visiones a veces eran minutos, a veces eran media hora, pero normalmente eran visiones cortas. Ese día la visión duró 4 horas y media. El pueblo se llamó Lovett Grove, Ohio. Se metió el sol, la gente se fue, al principio todos se quedaron viendo. Había 2 médicos presentes que vinieron a examinarla mientras ella estaba en visión. 2 médicos.
notaron que mientras ella estaba en trance profético, no respiraba. Le pusieron un espejo delante de su boca y no empañó el espejo. Le pusieron una vela prendida delante de su nariz y su boca y la llamita no se movía, quedaba recta, no había salida de aire. 4 horas sin respirar. Usted dice, eso es imposible, porque una persona se muere si no respira. Pero mientras estaba en visión, así como el profeta Daniel dice, perdí mi aliento y no había respiración en mí, ella también estaba sin respirar. Es impresionante porque ella no veía lo que estaba a su alrededor. Tenía una fuerza sobrenatural después que recobraba la fuerza en la visión. Ella podía levantar su mano y sus movimientos eran suaves, sencillos. Pero si levantaba su mano y la ponía aquí, trataban de moverle su mano y no la podían mover porque tenía una fuerza sobrenatural. En esa visión, 5 hombres se colgaron de su brazo y no lo podían mover. Era una fuerza sobrenatural que estaba en ella. Ella no se daba cuenta del tiempo que pasaba cuando estaba en visión, y cuando salió de la visión se había hecho todo oscuro. Era las 2 de la tarde que recibió la visión y eran ya pasadas las 6 de la tarde. La gente en su mayoría se había ido. Cuando ella salió de la visión, le dijo a su esposo, lo que he visto es demasiado impresionante. Ella vivía en un pueblito que se llama Battle Creek, Michigan. Tomaron el tren de Ohio para regresar a Battle Creek. Y yendo en el tren, ella tuvo una apoplejía, un ataque que la dejó paralítica. Tuvieron que bajarse del tren porque se estaba muriendo. Su esposo la llevó en brazos a un hospital. En un carro que consiguieron en una parada del tren la llevaron. Estuvo 6 semanas internada, no podía hablar, no podía moverse, no podía caminar. Más adelante, el Señor le mandó su ángel y el ángel le explicó que lo que había sucedido en el tren había sido un ataque del enemigo, porque el enemigo no quería que lo que el Señor le había revelado saliese a la luz. Los hermanos vinieron, oraron por ella, la ungieron en el nombre del Señor y se recuperó. Un ataque que le había dejado hemipléjica. Hemipléjica quiere decir que no puede mover un lado del cuerpo. Sin embargo, con la oración fue sanada. Volvió a su casa en Battle Creek y comenzó a escribir, pero le quedó un brazo débil, el brazo derecho. Le quedó débil, no podía agarrar la pluma, le temblaba el brazo, y era una mujer joven, tenía 24 años en ese entonces. Una mujer joven, pero le temblaba la mano. Con mucho esfuerzo y dolor comenzó a escribir lo que el Señor le había revelado en esa visión que duró 4 horas. ¿Saben cuál fue la visión? Hoy en día, si ustedes quieren leer lo que el Señor le mostró, pueden leer el libro que se llama El conflicto de los siglos, el triunfo del amor de Dios. El Señor le mostró en esa visión la gran controversia desde el comienzo del pecado en el cielo, la caída del hombre en el jardín del Edén, el plan de salvación. Ella vio toda la historia del pueblo de Dios y vio cómo Satanás, el dragón, a lo largo de los siglos trató de destruir al pueblo de Dios. Y vio la última batalla del diablo contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Lo escribió y hoy en día ese libro se llama El conflicto de los siglos. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Al principio, la iglesia adventista, los hermanos creyentes en el mensaje adventista, no querían creer que eso venía de Dios. Decían, pero ¿y qué si eso es del diablo? ¿Cómo nosotros sabemos si eso es un don de Dios o si es una falsificación del don? Muchos se levantaron en contra de eso. Yo tengo aquí un librito de testimonios de personas que la vieron a ella en visión. Nomás le voy a leer 1 o 2 testimonios porque es muy interesante. Por ejemplo, Elena y su esposo
llegaron a una iglesia a predicar. En la iglesia había muchos jóvenes, pero no mostraban interés por las cosas espirituales. Se mostraba frialdad e indiferencia. Los jóvenes charlaban durante el sermón. No había interés en las cosas de Dios. Rehusaban dedicar sus vidas al Señor. La hermana Elena de White predicó en esa iglesia y fue invitada a comer a la salida de la iglesia a la casa del pastor. Estando allí, el Señor le reveló algo que ella relató. Dijo: pastor, tengo algo que decirle. En un flash que pasó delante de mí lo vi a usted. Lo vi en visión. Fue una visión muy cortita, pero lo vi a usted fumando. Y el ángel dijo: por esto los jóvenes no creen en usted. La iglesia está desanimada y no hay conversiones al Señor. Usted tiene un vicio escondido. Inmediatamente el pastor le contestó sin pensar en lo que decía: oh no, yo no fumo. La esposa le dijo: mi amor, di la verdad. La esposa sabía, con tristeza. Y uno de sus hijos le dijo: papá, no mientas. Hay dos jóvenes en la iglesia. Y Elena de White le dijo: pastor, yo lo vi a usted detrás del granero en visión. Ya le explicó un poquito más lo que había visto. Lo vi que usted se escondía detrás del granero para fumar y que tiraba la colilla del cigarrillo y la tapaba con la nieve. Y el hijo inmediatamente dijo: papá, eso era lo que yo te quería decir. Un día estábamos con los muchachos en el trineo y te vimos a ti detrás del granero fumando. Cuando tú viste que nosotros veníamos, tiraste el cigarrillo y lo tapaste con la nieve. Pero los jóvenes de la iglesia, dos de ellos que estaban conmigo, te vieron fumando. Y eso se ha corrido y casi todos los jóvenes de la iglesia saben que tú tienes un vicio escondido. Por eso no creen en ti y en tu predicación. El pastor humildemente comenzó a llorar, confesó su pecado y declaró que él creía que nadie sabía de su mal hábito. Decidió abandonar el vicio y consagrar por completo su vida al Señor. Tuvieron una semana de oración y él le pidió a Elena y a su esposo, el pastor Jaime White, que se quedaran una semana allí. Llamaron a una semana de reavivamiento. Y el pastor, delante de toda la congregación, confesó su pecado, pidió perdón ante toda la iglesia y les dijo: oren por mí para que el Señor me dé la victoria sobre este vicio. Hubo un gran reavivamiento en la iglesia. La juventud experimentó un tremendo reavivamiento y como resultado 17 jóvenes se bautizaron esa semana para gloria de Dios. Ese es uno de los testimonios. Este librito está lleno de testimonios de personas que la vieron a ella o escucharon sus visiones. Les leo uno más. Elena y su esposo, el pastor Jaime White, viajaban juntos visitando iglesias. Y ella tuvo una visión en la cual le relató a su esposo lo siguiente: el Señor me mostró, y yo me vi en una iglesia predicando sobre la ley de Dios. Entró una pareja joven que parecen muy activos en la iglesia. Ella pasó a sentarse en una de las bancas del frente y él se sentó en una banca de atrás. Cuando yo estaba mencionando el 7º mandamiento, ella se puso en pie y dijo: el Señor conoce mi corazón, y salió de la iglesia. El hombre la siguió. Salieron de la iglesia. El ángel me dijo: no aguantaron el sermón, porque están viviendo en adulterio, no son esposos. Pasaron algunos días y finalmente llegaron a una iglesia.
En una de las últimas iglesias que visitaron en ese viaje, sucedió exactamente lo que el Señor le había revelado. Y ella se encontraba predicando de la ley de Dios. Cuando mencionó la violación al séptimo mandamiento, la joven se levantó y el hombre salió detrás. Elena de White le dijo a su esposo que estaba en la plataforma: ve a hablar con ellos. Y el pastor Jaime White lo siguió. La joven le dijo: el Señor conoce mi corazón. Y el pastor Jaime White le dijo: el Señor te ama, porque hace días atrás le di un sueño a mi esposa, donde vio que tú y este hombre están viviendo en adulterio. Ella se puso a llorar. El hombre se apartó completamente del camino del Señor y no quiso más volver a la iglesia. Ella se arrepintió y llegó a ser un líder en la iglesia. Testimonios como estos. Por eso dice Primera de Corintios que si alguno tiene el don de profecía y hay un incrédulo presente, dice aquí, será convencido y juzgado, lo oculto de su corazón se manifestará, y así se postrará y adorará a Dios y dirá que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hay muchos testimonios, pero ¿cómo se sabe si un profeta realmente es de Dios? La iglesia adventista al principio no quería aceptar el don de profecía. Decían: no, porque ¿qué si nos equivocamos? ¿Qué si esto no es de Dios? Había mucha oposición. Decían: ¿y qué si esas visiones vienen del diablo? ¿Y qué si ese don de profecía no es realmente don de profecía, sino son inventos de ella? Pero aplicaron las reglas del verdadero profeta. Yo no tengo tiempo en esta hora. Solamente les voy a mencionar. Hay muchas pruebas para comprobar un verdadero profeta. Pero yo les voy a mencionar algunas de las pruebas que da la Biblia para saber si realmente es un profeta de Dios o no. Los que quieren anotar, pueden sacar un lápiz y papel y yo les voy a dar las pruebas del verdadero profeta. Primera prueba, la van a encontrar en Jeremías 28:9. Alguien que lo lea, por favor, Jeremías 28:9. ¿Se pone en pie, por favor, y lo lee? El primero que lo encuentre, Jeremías 28:9. Saquen su espada, hermanos, a ver si se despiertan del calorcito. Lea, por favor, hermano. Gracias. Cuando se cumpla la palabra del profeta, se conocerá que en verdad Dios lo envió. Cuando un profeta profetiza y no se cumple su palabra, sabemos que no es profeta de Jehová. Otro versículo que dice casi lo mismo, Deuteronomio capítulo 18. Dice en el versículo 21. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo el profeta, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el profeta, no tengáis temor de él. Si no se cumple la palabra del profeta, sabemos que es palabra que Dios no ha enviado. Les voy a dar algunos ejemplos de algunas predicciones o profecías que dio Elena de White. En el año 1895 ella escribió lo siguiente. Está en Testimonios, volumen 8, página 50. Agentes humanos están siendo adiestrados y usando su poder inventivo para poner en operación la más poderosa maquinaria para herir y matar. Muy pronto veremos guerras. Naciones enteras serán sumidas en conflictos
y miles y millones de almas perderán la vida. Año 1895. En el año 1911 se desató la Primera Guerra Mundial. Millones de personas perdieron la vida. Terminó en 1914 la Primera Guerra Mundial. En 1890, 5 años más tarde, ella dijo lo siguiente: el Señor me mostró gran conflicto en las naciones. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Nunca antes en la historia de la humanidad había habido una guerra en la cual murieran millones de personas. En las guerras morían miles, pero nunca millones. Siguió escribiendo ella: estallarán las guerras de tal manera que naciones enteras terminarán en la ruina. 1890. 20 años más tarde sus palabras se cumplieron con la Primera Guerra Mundial. En el año 1902, Elena de White tuvo una visión acerca de la destrucción de San Francisco y Oakland, California. Escribió lo siguiente: el Señor me mostró que las ciudades de San Francisco y Oakland se están volviendo como Sodoma y Gomorra. El Señor las visitará en su ira. No pasará mucho tiempo desde ahora cuando estas ciudades sufrirán bajo el juicio de Dios. Eso fue en 1902. El 20 de junio de 1903, el Señor le dio otra visión estando en Los Ángeles, California. Y ella escribió lo siguiente: yo estaba sobre una altura desde donde veía las casas sacudirse como el viento sacude los juncos. Los edificios grandes y pequeños vi que se derrumbaban. La ciudad de San Francisco era sacudida fuertemente por un terremoto. Los sitios de recreo, los teatros, los hoteles y palacios suntuosos eran conmovidos y derribados. Muchas vidas eran destruidas y los lamentos de los heridos y aterrorizados llenaban el espacio. En el año 1906, eso lo escribió en 1903, la segunda predicción sobre San Francisco. La tercera predicción, en el 16 de abril de 1906, ella escribió: vi la ciudad de San Francisco y la ciudad de Oakland sacudidas terriblemente. Mi corazón se angustió al escuchar los gritos y lamentos de los heridos. La ciudad entera parecía envuelta en llamas. Miles de vidas fueron cegadas. Según la prensa pública, el terremoto que sacudió la ciudad de San Francisco el 18 de abril a las 5:12 de la madrugada sucedió exactamente como Elena de White lo había visto. Se prendió fuego la ciudad de San Francisco. 250,000 personas quedaron sin viviendas. 490 manzanas de la ciudad fueron quemadas. Los heridos llegaron a más de 15,000 y más de 1,800 personas perdieron la vida. La palabra de Dios declara: cuando se cumple la palabra del profeta, será conocido como profeta que Jehová en verdad lo envió. Esa es una de las predicciones que ella dio. Aquí encuentro una cantidad de profecías que ella dio, una tras otra, y el cumplimiento de sus palabras. Elena de White escribió para la iglesia adventista, amonestó a su iglesia, evitó que cayera en grandes errores y desgracias. Les cuento un ejemplo más. Cuando ella se encontraba en Australia, estando en Australia, ella vivió 10 años en Australia. El Señor la impresionó con una visión. Ella veía una reunión de pastores. Estaban discutiendo sobre la revista El Centinela, la revista que ustedes conocen. Y ella escuchaba que un pastor se paraba y decía:
El Centinela lleva por nombre El Heraldo de la Salud. Debemos hacer de esa revista una revista plenamente de salud. Para que la gente la lea, no debe tener artículos religiosos. Quitemos los artículos religiosos de esa revista. Otro pastor se paraba, ella esto lo vio en visión, se paraba y decía: necesitamos cambiar el formato del Centinela. Necesita ser una revista que llegue a las masas. No se debe mencionar el nombre de Dios en la revista, sino la gente no la leerá. Y así uno tras otro estaban dando sus opiniones. Elena de White se asustó cuando vio eso. Se sentó y escribió una carta y dijo: lo que he visto en esa reunión no es inspirado por Dios. Vi al ángel del Señor que estaba parado contra la pared mientras los pastores estaban dando su opinión, y vi cómo el ángel estaba llorando por las decisiones que se estaban tomando con respecto a la revista El Centinela. Escribió en una carta, la metió en un sobre y la mandó para Battle Creek. En aquella época las cartas venían por barco, no había aviones. La carta le demoró un mes entero llegar en barco y llegar hasta Battle Creek en tren. Si la carta hubiera llegado un día antes, hubieran dicho: ¿de qué se trata esto? Pero la carta llegó exactamente el día en que la noche anterior había sucedido esa reunión. Ella mencionaba a los pastores y lo que habían dicho en la reunión. Pero la carta tenía el matasellos de 30 días antes que la había despachado de Australia. El Señor le mostró lo que iba a suceder, pero no solamente el Señor le mostró lo que vendría, sino que también el Señor guió esa carta para que llegara el día exacto que tenía que ser escuchada. Si hubiera llegado el día anterior, la reunión todavía no había sucedido. Hubieran dicho: esto que dice aquí no sucedió, esto jamás pasó. Si hubiera llegado el día anterior. Pero la carta llegó exactamente el día después de la reunión. Cuando los pastores vieron lo que decía y vieron que la carta había sido despachada 30 días antes, glorificaron el nombre de Dios. Volvieron a reunir la reunión, leyeron la carta en presencia de todos los que estuvieron presentes y dijeron: Dios nos ha mostrado que hemos cometido un error. El ángel del Señor estaba llorando anoche en este lugar. Pidámosle perdón al Señor y echemos atrás el voto que tomamos. Y así la revista El Centinela siguió siendo la revista que predica de la segunda venida de Cristo. Y hasta el día de hoy ustedes pueden usar esa revista para la predicación del Evangelio. La querían hacer una revista solo de salud. Ejemplos como esos salvaron a la iglesia muchas veces de cometer errores, porque el Señor da el don de profecía para guiar a su pueblo. Elena de White habló de muchos temas. Era una muchacha que solo había llegado a 3er grado. Y sin embargo, Dios le reveló cosas tremendas sobre la salud. Por ejemplo, y con esto voy a terminar, lo último que les voy a leer son algunas de las predicciones o de las cosas que ella dijo. Elena de White profetizó acerca de que vendría el tiempo en que las ciudades estarían tan contaminadas que atentarían contra la salud. Ella dijo: la atmósfera está contaminada, se contaminará bajo sus habitantes. Las capas de ozono serán afectadas. Todo esto se está cumpliendo hoy en día. Ella lo escribió hace más de 100 años atrás. Ella predijo la Primera Guerra Mundial. Ella predijo que Norteamérica nunca perdería su poder influyente sobre las naciones y que antes del fin llegaría a ser la nación principal en poderío, que violaría los principios de libertad de conciencia imponiendo una ley dominical obligatoria. Sabemos que eso se va a cumplir también. Estados Unidos ha llegado a ser la nación principal en el mundo en cuanto a poderío.
Ella predijo que el papado restauraría el poder que perdió en 1798 y que llegaría a ser un poder político muy grande en todas partes de la tierra. Predijo que los protestantes serían los primeros en extender la mano al poder papal y que se darían la mano con Roma, que se apoyarían para hacer caer el comunismo. Eso se cumplió con Ronald Reagan. Predijo que los protestantes aceptarían otra vez a Roma como que había cambiado y ya no era la iglesia perseguidora del pasado, pero que se darán cuenta de su error demasiado tarde. Todo eso está por verse todavía. Predijo que Roma no cambiaría su política de dominio mundial, que llegaría a su hegemonía y que todas las naciones de la tierra le rendirían homenaje. Censuró fuertemente el hipnotismo como práctica médica. Dijo que el hipnotismo viene del poder satánico. Enseñó que el café y el té son causantes de enfermedades, cuando nada de eso se sabía. Cuando los médicos aconsejaban el fumar para las enfermedades de los pulmones, decían que era bueno fumar para mejorar las enfermedades de los pulmones. Eso se decía en su época. Elena de White dijo que el tabaco es un veneno insidioso que produce tumores. Recién en 1951 se descubrió que el tabaco produce tumores en el cuerpo y cáncer. Ella escribió que el uso excesivo de azúcar es malo y que la mezcla de leche y azúcar no es buena porque produce alcohol en el cuerpo. Eso se ha comprobado científicamente. Escribió que la harina blanca no es buena para el organismo, que es mejor la harina integral, que es mucho más nutritiva que la harina blanca. Eso la nutrición lo ha comprobado. Escribió que el uso del consumo de sal en exceso trae problemas a las vías circulatorias y al corazón. Hoy en día se sabe que los que sufren de presión alta no deben consumir sal en cantidad. Ella dijo que el alcohol destruye los nervios sensitivos del cerebro. Hoy en día se ha comprobado que las neuronas cerebrales son destruidas aún por una onza de alcohol. Declaró que la grasa animal es dañina para las arterias y que produce ataques y muerte repentina. Hoy en día se sabe que las personas que consumen mucha grasa están mucho más propensas a tener un ataque al corazón. Profetizó asesinatos en masa y ella dijo: vi a hombres endemoniados que mataban a muchos, entraban en un lugar y disparaban contra todos los presentes. Ustedes saben cuántas de esas profecías se han cumplido. Hombres endemoniados que agarran sus armas y matan por cantidad. Anunció el surgimiento de grandes monopolios en el mundo. Dijo que iba a haber una globalización y que las naciones del mundo se unirían. Anunció que las grandes uniones laborales causarían graves problemas en el mundo y que éstas traerían una situación tan grave en la sociedad. Expuso el principio de la medicina psicosomática, que lo que afecta la mente afecta también el cuerpo y viceversa. Hoy en día los médicos siguen esos lineamientos. Escribió acerca del peligro de exponerse a los rayos X. Hoy en día sabemos que no es bueno muchos rayos X. Profetizó el avance del espiritismo y del satanismo. El Espíritu Santo ha mostrado que todas estas profecías se han cumplido. Yo le agradezco al Señor porque el Señor reveló a su iglesia a través del don de profecía tantos mensajes que son para nuestro beneficio. Te invito a que leas y estudies la palabra de Dios que Él reveló por sus profetas y que leas el don de profecía.